días a todos. Buen fin de semana tuvimos, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a los que nos visitan de forma presencial y a los que nos ven a través del Facebook Live. Sean de nuevo bienvenidos a otra reunión del capítulo Expreso Americano con Continuo número 2. Como siempre, queremos iniciar con ese saludo fraternal entre nosotros. Así que saludémonos, bendigámonos y démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar hoy en esta reunión. ¿Listos? Rapidito, fraternos. Tomemos asiento para que demos inicio, primero siempre dando algunas recomendaciones para que podamos tener una reunión provechosa. Primero, recordemos que a partir de este momento les pedimos que estén en silencio, no estorbemos al fraterno de la par o que estorbemos o que no permitamos que sobre todo el testimonio se distraiga. Se los pedimos con amor, les pedimos que nos entendamos y que por favor cumplamos con esa parte. El presidente ya lo dijo hace unos minutos y me pidió que lo recalcáramos. De igual forma, tenemos ese aparato, el celular, pongámoslo en vibrador o apaguemos. Si por alguna razón se ocupa salir o tienen una llamada que es importante, ahí está la terraza, pueden salir sin ningún problema. Y de nuevo, con todo esto queremos dar inicio a lo que es la agenda de la reunión del día de hoy. Para eso queremos primero darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Hoy tenemos 2 personas. Les vamos a pedir que escojan su nombre, quién nos invitó y a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Oscar López y yo soy comerciante. ¿Quién le invitó? Walter Paisano. Bienvenido. Hola, Santiago. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Oscar Fernández. Soy cantautor, compositor y productor musical y estoy invitado por los hermanos Aguilar, hermano Isabel y Noé Aguilar. Bienvenidos. Gracias. Ya saben, tenemos una buena invitación para estar de nuevo en este capítulo. Bien, fraternos, vamos a dar inicio a la agenda del día de hoy. Y para dar inicio, quien nos va a dar la identidad de FINEC es nuestro fraterno Amado Armendáriz. Amadito. Otra vez. Muy buenos días, queridos y apreciables fraternos. Le damos la bienvenida a esos muchachos que hoy vienen por primera vez. A la vez, pedirle a las personas que nos siguen a través del Facebook Live que nos tengan que hacer una manito para que esta comunidad continúe creciendo. Y un saludo especial para los fraternos que están retransmitiendo allá del grupo Nueva Visión de Maracana. Esta es nuestra identidad. Nosotros somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Somos una organización constituida por hombres laicos, es decir, no profesionales de la fe, como pastores o sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios como ingenieros, abogados, médicos, técnicos, empresarios, ganaderos, labradores, estudiantes militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados como ser hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales. ¿A qué? Bueno, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional. Tampoco pretende ser una de ellas.
No es una nueva secta, ni club social, ni de servicio. Tampoco es un reformatorio. Hay en nuestro seno católicos, evangélicos de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 100 naciones de los 5 continentes del mundo, con miles y miles de capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocio, íntegros, honestos, honrados y justos. Y no importa la circunstancia del mundo que nos rodea, siempre seremos. Eso somos la gente más feliz de la tierra. Muy buenos días, muchachos. Gracias, Amadito, por esa identidad. Continuamos con mi explicación de las hojas de oración y sobres. Para eso nuestro fraterno Luis Almendares nos va a explicar. Muy buenos días, fraternos, que el Señor les bendiga. Es una alegría siempre estar lunes a lunes aquí en nuestro hermoso capítulo, ¿verdad? Ahí tenemos 3 herramientas especiales para los Óscar al cuadrado, ¿verdad? Que usted pueda saber estas 3 herramientas: un lápiz, una hoja de oración, y ahorita no le ponga mucha atención a lo que es el sobre, más adelante vaya entendiendo. Pero aquí en esta hoja de oración nosotros podemos escribir lo imposible para nosotros. Aquí en este capítulo hemos recibido todos, estoy más que seguro que todos, hemos recibido milagros y hemos recibido contestación de nuestro Padre Celestial por medio de esta hoja de oración, que ahora son testimonios, cada una de esas cosas que nosotros le pedimos. Siempre me gusta recalcar que muchas veces nosotros no nos fijamos el pie de esta hoja de oración, de una palabra poderosa que usted, si la hace suya, el Señor va a convertir absolutamente todo para su vida. Que dice, Jesús dijo: si puedes creer, el que cree, todo lo es posible. Así que en esta hermosa mañana, no permita usted que esta hoja se quede en blanco, porque aún hay muchas cosas que el Señor puede hacer en nuestra vida, en todas necesidades: restauración de matrimonios, restauración de finanzas, de acreedores, de salud, si usted lo necesita. No solo nosotros, algún familiar, algún amigo, aquí lo podemos escribir y el Señor va a contestar si es su voluntad. Aquí en el sobre, todos somos de casa, solo los Óscares, ¿verdad? No ahorita que nos están acompañando por primera vez. Yo he escuchado que aquí dicen que pongamos lo poco de lo mucho que el Señor nos da. Qué concepto más equivocado, ¿eh? Poner lo poco. Escuche usted la palabra que nosotros estamos mandando: poner lo poco. Poner lo que el Espíritu Santo nos inquiete en este sobre. Eso es lo correcto, no es lo poco, porque al Señor no merece lo poco de nosotros, sino que merece de acuerdo y conforme a lo que Él nos da a cada uno de nosotros, con distintos tipos de finanzas personales que tenemos aquí en el capítulo. ¿Y para qué sirve esto? Para preparar, para los alimentos, para el café, para todo lo que usted mire, para enviar a fraternos, al SAER o algún otro seminario que la Junta Directiva disponga, para comprar papelería, para comprar los libros de FINEC, ¿verdad? Y todos sabemos que la Junta Directiva va a invertir de la mejor forma esta finanza, porque esta finanza no le pertenece a la Junta Directiva, le pertenece al reino, y así de esta forma nosotros invertimos en el reino. Al final de la reunión, nuestro embajador
va a orar por estas hojas de oración y los sobres. Al final va a orar el embajador, y ponga atención y recuerde lo que usted puso, para que usted, en acompañamiento al embajador, siga orando al Padre. De igual forma, ni la junta directiva ni ningún miembro de este capítulo está con la autorización de leer esta hoja de oración. Al final de la oración se desecha y nadie más puede ver eso que usted le puso, porque esto queda entre el Padre y usted. Así que sigamos adelante, que el Señor les bendiga y ánimos con la reunión. Bendiciones. Gracias, Luis. Continuamos con los avisos y literatura, y para eso el fraterno Juan Carlos Amado nos va a poner al día. Buenos días, fraternos. Buenos días. Bueno, recordarles a todos que todos los lunes tenemos nuestra reunión general de capítulo a partir de las 7 de la mañana, o sea, todos los lunes, como hoy. Están todos invitados. Para los que nos ven y nos escuchan por Facebook Live, estamos en el Expreso Americano, ubicado en Aeroplaza Toncontín, Tegucigalpa, aquí al frente de Restaurante Denis. También invitarles para aquellos, este aviso más que todo es para aquellos que son del capítulo y aún no han llegado ni una sola vez para lo que es la jornada de adoración y ayuno, todos los días martes a las 6 de la mañana. Lugar, Plaza Isis Oeste, contigua a la pista del aeropuerto. Aquellos que no han podido llegar no saben de lo que se han perdido. Eso es poderoso ahí. Entonces, les estamos invitando para el día de mañana. Mi fraterno, toda la organización y el orden que usted ve en esta reunión, esto es planificado, esto no es al azar, así como que llegamos y a vos te toca esto y a vos lo otro. No, aquí esto se planifica todos los miércoles a las 8 de la noche, y un miércoles del mes se hace vía presencial. Entonces este miércoles mi fraterno es presencial aquí en el restaurante Popeyes, la hora a las 12. En lo que estamos en el chat también ahí nos cae la invitación, ¿va? También recordarles, mis amados fraternos, que la merienda, el cafecito, la burrita, el pan y todo lo que llega, eso se sirve de 6:30 a 7 de la mañana. Ya después de las 7, que ya llegó después de esa hora, si hay cafecito ahí, se le va a servir. Si no, pues solo va a recibir la principal porción, que es la del testimonio. Y también recordarles que estamos transmitiendo por Facebook Live, o sea que aquellos que por X o Y razón el tráfico los agarró, no llegaron a tiempo, entonces no pasar por el frente de la cámara porque estamos transmitiendo. Y ahí el que nos está viendo pues no quiere estorbo tampoco, no quiere perderse pues, la bendición de lo que el Señor está hablando en ese momento. También mis fraternos, hay un anuncio aquí que por primera vez se está poniendo aquí, es ya el moderador ya lo dijo también, que es de que una vez que comienza el testimonio, bueno, es que desde las 7, pues mis fraternos tenemos que empezar a guardar silencio, no estar platicando, porque de repente el fraterno que está a la par, o sea, puede llegar su palabra, lo que él está esperando, su bendición, y en esa plática lo va a detener, entonces ayudarnos en eso, pues de estar concentradito y estar escuchando por respeto al testimonio y por respeto también al Espíritu Santo, que es al quien venimos aquí a honrar y a glorificar. Este próximo jueves 26 de febrero, mi fraterno, únate a nuestra segunda jornada de eventos estratégicos de nuestro capítulo. Y por último, un libro que edifica, deja huellas de sabiduría en el corazón y en tu caminar espiritual. La literatura de Finec fue inspirada por el Espíritu Santo, nuestro fundador, Demon Chicario. Así que ahí están los libros, mi fraterno. El costo de cada uno de ellos es de 30 lempiras, y el libro de la gente más feliz de la tierra, un costo de 70 lempiras.
Así que bendiciones y sigamos disfrutando de nuestra fiesta. Gracias, Ricardo. Ahora vamos a la parte principal de nuestras reuniones, que es escuchar al embajador, testimonio que nos ha mandado el Espíritu Santo el día de hoy. El nombre de él es Eber Miguel Velázquez Vázquez. Es originario de Jesús de Otoro, en Tecucán. Su edad es 29 años. Su profesión es regidor del Distrito Central. Estado civil soltero. Hijos ninguno. Capítulo al que pertenece Central Tegucigalpa. Tiene 4 meses de estar en FINEC y actualmente su cargo es de servidor. Le damos la bienvenida y que el Espíritu Santo lo cubra. Estimados fraternos, tengan todos muy buenos días. Es para mí un grato honor poder compartir con ustedes, poder gozar de las maravillas del Señor, de cómo Dios Padre ha transformado mi vida a través de un proceso que cambió no solamente mi aspecto físico, sino también la forma en cómo veo hoy en día la vida y cómo ha manifestado Él su gracia y su misericordia, cómo me ha demostrado que en ningún momento se ha separado de mí, aun cuando yo personalmente me he sentido solo. Sé que quizás no todos van a poder visibilizar lo que muestro en la computadora, pero básicamente lo que les muestro en este momento es solamente un par de fotografías de quién era Eber Velázquez, físicamente hablando, antes de ser la persona que en esta hermosa mañana se presenta frente a ustedes. Yo nací en Jesús de Otoro, en Tibucá, el 11 de agosto de 1996. Crecí en una familia desintegrada. Mis padres se separaron cuando yo tenía tan solo meses de edad. Y debido a la juventud de mis padres, eso ocasionó que me dejaran viviendo con mi bisabuela los primeros 7 años de mi vida, los cuales hasta el día de hoy sigo catalogando como los mejores 7 años, ya que en esa etapa, que es la primordial para todo ser humano, para que todos podamos tener un mejor desarrollo, la única persona que me brindó amor fue mi bisabuela. Es por eso que ella para mí es la persona que más he amado en mi vida. Y nada, pasó el tiempo y mi padre decidió volver a casarse. Desconozco la razón o el motivo por el cual ellos deciden llevarme a vivir junto con ellos, pero es ahí donde mi vida cambia en todos los sentidos. Mi verdadera madre todavía peleaba a mi padre, y entre ese conflicto marital entre estos tres, al final yo fui el perjudicado. Mi madrastra comenzó a generar maltrato físico, emocional, psicológico, a tal punto que en una ocasión me hizo morder excremento de perro. Yo tenía básicamente ciertas rutinas que hacer por la mañana, y parte de esas rutinas era sacar la nica del cuarto de mi madrastra sin despertarla, porque si no me castigaba a plena mañana. Tenía que ir a traer tortillas un par de cuadras de la casa. En las áreas rurales pues las distancias son bastante extensas, a diferencia de la ciudad, y parte de ello también era limpiar el pupú de un perro que se encontraba amarrado a un palo de mango. Recuerdo que ese día hice todo lo que me correspondía, pero me imagino que al perrito le dieron deseos de volver a hacer sus necesidades, y al estar amarrado pues no tenía otro lugar más que hacerse allí mismo. Cuando regreso a las 12 del mediodía de la escuela, el ambiente se sentía un ambiente pesado. Mi madrastra estaba lavando ropa. En eso sale a tender una toalla, y cuando viene a tender la toalla veo que viene bastante molesta. Viene y me da lo que comúnmente llamamos como un pechugón, me jala de la camisa y me lleva hasta donde está el pupú del perro. Me tira al suelo y me dice: te doy 2 opciones, lo mordés o te castigo. Yo claramente era un niño y le tenía un pavor enorme a mi madrastra por las formas en cómo ella me castigaba. Para mí no eran formas normales, no era que me castigaba con paja, llegó a quedarme palos de escoba, entonces era muy traumático quedar solo con ella. Al final accedí, eran las 12 del mediodía, entonces el pupú ya estaba casi seco. Cuando le di el mordisco a ese excremento, escuché la risa de mi madrastra, y cuando lo volví a ver, pude ver en su rostro ese reflejo de maldad, esa sonrisa tan maléfica. Y prometí en ese entonces nunca más volver a permitir que una persona me humillara de esa forma. Durante mucho tiempo crecí con mucho odio hacia mi padre, porque siendo su único hijo nunca me defendió.
En cierta manera sentía que no era un hijo deseado, incluso llegué a pensar que ni siquiera me quería, y no entendía, él no podía negar en absoluto el tema del maltrato de mi madrastra, porque claramente podía ver los chichotes, los moretes, etcétera. En muchas ocasiones me veía llorar, pero siempre sentí que él ponía por encima de su hijo siempre el amor a su esposa, y para mí eso fue bastante difícil en esa época. Es la razón principal por la cual yo crecí con mucho odio hacia ellos dos. Pasó el tiempo y mi padre no podía seguir costeándome el estudio, ya que él es albañil y en esos momentos en el pueblo se pasó por una época bastante complicada. Es ahí donde una tía que vive aquí en Tegucigalpa aparece y me ofrece regalarme el estudio, pero a cambio le dice a mi papá que tiene que dejarme venir hacia la capital. Al inicio costó, mi papá no quería ceder, pero creo que al final entendió que era lo mejor. Vengo a la capital y aquí mi vida cambia por completo, ya no estaba sometido a ese tipo de maltrato. Sin embargo, a medida iba pasando el tiempo y comenzaba a entrar a la época de la adolescencia, de la pubertad, comenzaron a salir a flote nuevos comportamientos producto de los traumas que yo ya traía de la infancia. Llegaron a expulsarme en reiteradas ocasiones de los centros educativos por las agresiones. Era un joven lleno de mucha ira y reaccionaba con bastante facilidad. Pero gracias a Dios colocó siempre a las personas idóneas, en este caso mi familia con quien vivía aquí en Tegucigalpa, pues supieron corregirme y enmendar mi camino. Para los años 2012-2013 traen a mi bisabuela Julia para la ciudad capital, ya que el último familiar con el cual ella vivía en Jesús de Toro falleció, y para que ella no estuviese sola y por su avanzada edad deciden traerla a la capital. Estando aquí y debido a la soledad, mi abuela sufre un derrame parcial y ocasiona que la mitad de su cuerpo quede inerte, inmóvil. Y es ahí donde comienzo a cuidar de ella, a cambiar sus pañales, y trataba de todos los días, al finalizar mi jornada de estudio, tratar de hacer los quehaceres y poder pasar con ella el mayor tiempo posible. En una ocasión, al verla postrada y al ver que lo inevitable estaba a punto de llegar, que era perder al ser que más he amado en mi vida, tuve lo que según los psicólogos denominan como un secuestro de emociones, y al mezclar ese sentimiento de perder a ese ser amado y recordar todo el tiempo que desperdicié producto de las restricciones de mi madrastra y el maltrato, yo decidí intentar suicidarme en esa ocasión. Ya había colgado todo dentro de mi cuarto y estaba a punto de saltar de la silla para quedar colgado, y al ver mi tía que no respondía a la puerta decidió romperla y me detuvo antes de que yo cometiera el hecho. Una vez que logro tomar control de mis emociones, le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi abuela y le hago una promesa a mi abuela de que nunca en la vida iba a volver a intentar suicidarme, sin saber qué tan importante se iba a convertir para mí esa promesa años más tarde. El tiempo pasó y lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Mi abuela falleció. Para mí ha sido una pérdida que hasta el día de hoy, en muchas ocasiones, pues todavía sigo llorando. Es muy difícil. Pero comencé a trabajar en el Hotel Intercontinental, y estando en ese hotel conozco a un amigo que me lleva a Comayagua a realizar el examen para poder ingresar a la policía. Para mí el ingresar a la policía fue como una forma para poder canalizar todas esas emociones que en ese momento yo estaba viviendo. Recuerdo que en ese lapso donde comienzo a formarme dentro de la policía, logré tener un buen desarrollo dentro de la misma, y eso me permitió poder elegir en qué dirección de la policía quería estar. Al final decidí pertenecer a lo que hoy en día se conoce como la DPI, lo que antes era la DGIC o la DIC, y pensé que mi vida iba tomando forma, que estaba alcanzando el éxito. En ese punto de mi vida en la policía, mi vida comienza a cambiar y a tener un giro bastante drástico, donde la inmadurez, la edad, la inexperiencia y esa falta de amor y todo ese enojo que yo traía rezagado desde mi infancia comienzan también a salir a flote. Llegó un momento donde comencé a rechazar mucho a mi familia. En este tipo de instituciones jerarquizadas y uniformadas, pues el tiempo para dedicar a la familia es muy corto, casi la mayor parte de la vida pues se pasa más dentro de las organizaciones. Pero en esos pequeños momentos, cuando yo podía compartir un cumpleaños, cuando podía compartir
31, 24 de diciembre, en lugar de compartirlo con la familia, yo prefería irme con amigos a tomar a una discoteca, andar con mujeres, etcétera, porque sentía que era como una forma que instantáneamente yo podía llenar el vacío que sentía que había dentro de mí. Comencé a tener un gran desarrollo en la parte laboral y eso ocasionó que a los 6 meses me promovieran para trabajar directamente con inteligencia y contrainteligencia de la policía. Fui formado por la Policía de Colombia y comencé a desarrollar trabajos de inteligencia a nivel nacional. El último específicamente en la colonia Villafranca por el sector del Carrizal, donde lamentablemente todo salió mal y tuvieron que hacer una extracción de emergencia. Ahí comenzó todo un déjà vu, donde comencé a alejarme aún más de mi familia, principalmente porque no quería exponerlos. Estábamos muy a la expectativa de que en cualquier momento pudiese pasarnos algo. Era muy traumático salir a una pulpería y ver que alguien pasaba por atrás. Sentíamos que en cualquier momento alguien nos disparaba. Y al ver ese tipo de comportamiento, mi tía en una ocasión me llama y me pide que la visite. Y yo le expliqué que no podía, que le ponía 1000 excusas para no contarle la verdad, pero al final terminé accediendo ante la insistencia. Cuando llego, ella me dice que le haga la promesa de que si en bomberos me aceptan el currículum, me voy a salir de la policía. Ella me dice que había estado orando muchísimo para que esas puertas se abrieran, ya que años anteriores yo había intentado ingresar a bomberos, pero no me había sido posible. Y al ver a mi tía llorar, pues no pude tener otra opción más que aceptar. Y esas oraciones que mi tía había hecho durante tanto tiempo surtieron efecto, y a la semana después de haber entregado el currículum me estaban llamando del cuerpo de bomberos que me habían aceptado para poder formar parte de ellos. Cuando hago esta transición, en esos momentos que hago la transición, mi padre y mi madrastra se han vuelto cristianos, ellos se transformaron, y en una ocasión me pidieron perdón. Me sentaron en un cuarto y me pidieron perdón. Sin embargo, yo no era capaz de poder olvidar lo que había sucedido y les dije que no. Yo ya había visitado muchos centros religiosos y en ningún lugar había podido encontrar esa respuesta o esa fórmula mágica para realmente poder borrar lo que ellos ya habían marcado. Dentro de la formación para ser bombero, conozco lo que es el área de los incendios forestales y me enamoro por completo por la adrenalina que se vive en esta área. Y cuando el director de la academia me ofrece elaborar directamente para ellos, yo le menciono que para mí es una gran propuesta, pero lo único que le pido es que me permita formarme dentro del área forestal. Y es así como di mis primeros pasos con el Servicio Forestal de Estados Unidos, hasta convertirme en combatiente tipo 2 y certificarme como el único investigador de causa y origen que poseía la institución en ese momento a nivel nacional. Nuevamente sentía que dentro de lo que yo catalogaba como éxito lo estaba alcanzando, pero seguía manteniendo alejada a mi familia. Llegué a tener un registro de 38 incendios forestales hasta que llegó ese 25 de abril del año 2018, donde un suceso marcó la vida de 5 familias y a toda una institución por completo. Recuerdo que ese 25 de abril habían 4 incendios activos en distintas partes de la ciudad capital, pero en específico el incendio de la Montañita llevaba 2 días sin poder ser controlado, razón por la cual ameritaba mucho mayor control, porque a medida que pasaba el tiempo el incendio se acercaba cada vez más a las faldas de esa montaña y ponía en grave peligro la vida de la comunidad o de la aldea de San Juan del Rancho que se encontraba en la parte baja. Buscaron los últimos bomberos disponibles, ya que habían sido desplazadas todas las estaciones en apoyo a los distintos incendios, y encontraron los últimos 9 bomberos en la estación central frente al Estadio Nacional. De esos 9 bomberos, a 5 no nos tocaba atender incendios forestales ese día por diversas razones, por temas de roles. En el caso de uno de mis compañeros, él decidió cambiar su turno con otro compañero porque el día siguiente tenía un examen en la universidad. 2 de mis compañeros los dejó botados en la unidad que los llevaba a hacer una inspección a un restaurante, y otro compañero decidió sumarse al ver que necesitábamos apoyo. Cuando íbamos en el camino realmente nadie presentía que algo malo iba a pasar, incluso íbamos bromeando, había un partido de fútbol que se jugaba de la Champions, y íbamos viendo qué grupo iba a invitar el arroz chino al finalizar el trabajo. Comenzamos a caminar una vez que no pudimos seguir avanzando en vehículo.
caminamos un aproximado de 45 minutos hasta llegar al lugar exacto del incendio. Un incendio bastante grande, pero nada fuera de lo normal, nada de lo que ya habíamos observado, trabajado con anterioridad. Comenzamos a laborar y en ese punto el oficial que estaba a cargo decidió implementar una técnica que se conoce como contrafuego. Sin embargo, para que la técnica sea aplicada con éxito se requieren de ciertos elementos en campo y se le hizo la observación de que no era realmente la forma ni el momento adecuado para hacerlo, pero nos regimos por un tema jerárquico y él al final decidió siempre hacerlo. Continuamos laborando y en eso dos de mis compañeros deciden bajar a la parte media de la montaña siguiendo el cordón de fuego y en ese momento piden apoyo de herramientas de raspado y cuando piden apoyo de herramientas de raspado nos sumamos 3 compañeros más y de forma espontánea, como si estuviese algo escrito, los mismos 5 bomberos que no nos tocaba atender incendios forestales ese día, fuimos los 5 bomberos que espontáneamente quedamos trabajando en la parte media de la montaña. Duramos horas trabajando en ese punto hasta lo que inevitable finalmente pasó. El incendio se pasó en la parte alta a los compañeros, producto de que el contrafuego salió mal. En ese momento tuvimos la última comunicación con ellos y es que ellos iban a salir por donde habíamos ingresado, mientras que nosotros nos íbamos a quedar en el área quemada, porque la zona quemada es una zona segura porque el incendio ya no va a regresar donde ya quemó. Sin embargo, debido a la topografía, el humo comenzó a centrarse en la zona, no había fluidez de viento y eso ocasionó que nos comenzara a faltar oxígeno. Ya ahí, un poco nerviosos, primero intentamos rodear toda la parte quemada para volver a salir a la parte alta donde estaban los demás compañeros, pero la temperatura era tan alta que nuestras botas se comenzaron a derretir. Inmediatamente regresamos otra vez al punto de partida, a la zona quemada, y ya un poco nerviosos comenzamos a debatir qué decisión vamos a tomar, dándonos cuenta que al final nuestra única alternativa era ingresar en la gruta de una quebrada seca para salir corriendo hacia la parte baja con el objetivo de buscar la calle y poder salir a la comunidad. Sin embargo, ahí se comete un segundo error y fue falta de comunicación interinstitucional. Otra institución del Estado, sin percatarse que nosotros estábamos a mitad de montaña, decide también implementar la misma técnica de contrafuego, pero esta vez de abajo hacia arriba. Nosotros íbamos huyendo de un fuego en la parte alta, el fuego viene en retroceso, es decir, que viene en contra del viento y eso hace que su desplazamiento sea muy lento, o sea que nos da posibilidades de salir. Sin embargo, cuando nosotros vamos en la curva de la montaña, el compañero que va abriendo camino con el machete, él grita fuego. Cuando él grita fuego es porque él ya tiene el fuego frente a su rostro. Cuando vemos eso, inmediatamente tratamos de regresar al área quemada, pero era imposible. El fuego venía con viento a su favor, ya llevábamos horas laborando, la hora del día, era muy pesado. Todos los elementos se juntaron en ese momento y en segundos los 5 bomberos nos estábamos quemando. Hasta el día de hoy yo no he podido encontrar otro dolor con el cual poderle brindar una ejemplificación mucho más clara, pero si ustedes han tenido la mala suerte de que les cae una gotita de aceite, una gota de agua caliente, o a veces nos quemamos con el café o con cualquier otro tipo de comida, ahora traten de imaginarse lo que puede llegar a sentirse el estarse quemando de pies a cabeza. Esa sensación entre ardor y dolor, traten de imaginarla de forma generalizada, es completamente horrible. Difícil para el discernimiento humano poder comprender que lo que se vive en ese momento es una realidad. Quisiéramos que fuese una pesadilla, de esa que a veces tenemos cuando vemos películas de miedo o algo por el estilo, que nos despertamos todos asustados. Sin embargo, la realidad termina siendo otra. Lo único que se hace por instinto humano es simplemente cubrirse el rostro y gritar: Dios mío, auxilio, sálvenos, por favor, ayúdenos, Padre, sabiendo que es muy difícil que alguien pueda accesar a nosotros. El siguiente video que muestro es un video real de compañeros en México que lamentablemente perdieron su vida, pero solamente para que puedan tener una idea clara de lo que se puede llegar a experimentar. Quizás no logren escucharlo, pero sí puedan ver un poco. Son momentos realmente muy agónicos y el dolor es tal
tan fuerte que es muy difícil poder controlar. En ese momento, cuando nos estábamos quemando, intenté poder anclar mi asadón a la parte de la montaña. Sin embargo, estaba tan seco y ya yo no tenía fuerzas. Cuando intento escalar, mi asadón se vuelve a deslizar, pero en ese momento tuve la oportunidad de poder abrir mis ojos y darme cuenta que al otro lado no se había quemado. Como pude, aproveché el limpión y salí. Cuando salgo, ya casi todo el uniforme caqui con el que conocen a los bomberos estaba consumido por el fuego. Como pude, me quité esas pocas prendas de ropa hasta quedar únicamente en boxer y calcetines. Y caminé y el dolor me doblegó y no pude seguir más. Caí y solamente escuchaba el crujir de las llamas que cada vez se acercaban más. Y en ese momento, mientras le pedía perdón a Dios, le pedía que tuviera misericordia de mi vida y que me permitiera en ese momento, si me tocaba morir, pues que estuviera en su santa gloria, surgió algo y que según lo que he investigado es algo que le sucede a todas las personas que están a punto de morir, y es que literalmente vi pasar mi vida frente a mis ojos. Todos los momentos que yo hasta mis 21 años había vivido, los momentos que había compartido con mi familia, mi infancia, etcétera, todo, en un resumen de segundos lo vi pasar frente a mis ojos. En ese momento surge una necesidad, un deseo de quererle pedir perdón a mi padre. Hasta ese punto de mi vida había entendido que yo no era quien para juzgarlo, independientemente de las decisiones que él tomase, del daño que eso ocasionó. Al final, él era el adulto, yo solamente era un niño. Es más, hasta el día de hoy yo todavía no soy padre, no sabré cuál va a ser mi desarrollo dentro de ese papel, pero yo no era quien para juzgarlo. Desconozco también la vida de mi padre, cuáles fueron sus traumas o qué dificultades tuvo él en la vida, y por lo tanto no era quien para juzgarle. Le pedía perdón. Quería en ese momento retroceder el tiempo y haber abrazado a mi familia en la mañana, haberles dicho cuánto les amaba, porque hasta ese punto de mi vida me di cuenta que llevaba años sin decirles cuánto les amaba, sin hacerles saber qué tan importantes eran para mí, a pesar de mi comportamiento durante tantos años. Y es que muchas veces el ser humano, y principalmente nosotros los hombres, nos escudamos detrás de aquella frase de que como somos responsables en la casa, proveemos, pagamos la luz a tiempo, etcétera, sentimos que con esas muestras de responsabilidad estamos transmitiendo a ese círculo cercano que les amamos, que les queremos. Sin embargo, en la vida siempre es importante poder abrazar y poderles decir que se les ama, porque hay momentos como esos en los que uno está a punto de partir de este plano existencial, donde desea hacerlo, pero lamentablemente ya no hay marcha atrás. Pasó y nos lograron encontrar a 3 compañeros, a 2 los declararon desaparecidos, nos trasladan para la sala de quemados del hospital escuela. Estando ahí, uno de mis compañeros que estaba a mi lado izquierdo, ustedes lo podían ver llorar, gritar, patalear, pero no lo hacía del dolor. Él lo hacía de la impotencia porque pedía a gritos ver a su hijo de tan solo 3 meses de edad. No sé si en el fondo él presentía que esta iba a ser su última historia, pero él pedía, es que si lo hubieran visto, el deseo y la ansiedad con la que pedía ver a su hijo. Lamentablemente, debido a la edad del pequeño y a la gravedad de nuestras quemaduras, nunca le permitieron al menor ingresar a esa sala, y mi compañero falleció a los 3 días después de haber viajado a la Ciudad de México. Un día antes de viajar a la Ciudad de México, escucho que le dicen al general que afuera está mi papá. Cuando escucho eso, le comienzo a llorar al general que me deje ver a mi papá, que no me quiero morir así. Y cuando acepta y mi papá cruza la puerta de vidrio y toma el teléfono, lo primero que hago es pedirle perdón. Le pido perdón y le digo que lo amo, y no pude argumentar más palabras, comencé a llorar, pero sentí una paz tan increíble en mi ser, una sensación tan maravillosa, que en ese momento yo creí que era lo que Dios me había permitido hasta ese momento seguir con vida, para poder pedir perdón y poder morir en paz. Sin embargo, años más tarde entendí que lo que pasó en ese momento es que el Señor me enseñó a perdonar de corazón. En ese momento nos comenzaron a preparar un material completamente blanco como momias. Nos trasladan para la sala de quemados del hospital en México. Lamentablemente, debido a la precariedad del sistema de salud, aquí no nos colocaron ningún medicamento en nuestro cuerpo para evitar que eso no se adheriera a nuestra piel. Cuando llegamos al hospital, el doctor que estaba en el área de choque dice que no podemos ingresar al quirófano porque ese material tenía alta probabilidad de estar contaminado. Nos ingresan a los 3 en una sola sala y las enfermeras comienzan a despegar aquel material de nuestro cuerpo. Como ya habían pasado varias horas, lógicamente ya se había adherido.
Fue casi como revivir el momento exacto en el que nos estábamos quemando, un dolor infernal, horrible, donde con sinceridad llega un momento en la vida donde se prefiere estar muerto que estar agonizando en vida de esa manera. Cada segundo de dolor se sentía una eternidad, hasta que al final terminó ese sufrimiento, nos lograron ingresar al quirófano y una vez que nos anestesiaron nunca más volví a ver a mis compañeros. Los médicos comenzaron a jugar psicológicamente conmigo, me decían que ellos estaban mejorando, que estaban aceptando el tratamiento de mejor manera, con el objetivo de que yo pudiese también poner de mi parte. Al tener una semana de estar en México, los médicos literalmente le dijeron a mi familia que alistaran el cajón, solamente me daban el 1% de probabilidad de sobrevivir, ya que tengo el 85% del cuerpo quemado, con quemaduras de 3er y 4º grado. Sin embargo, una vez más, la gracia y la misericordia de Dios se manifestó, demostrando que en la vida Él es quien tiene la última palabra, y ese 1% que los médicos habían prescrito se convirtió en un 100% de vida, y esa es la razón por la cual en esta mañana estoy aquí de pie frente a ustedes. Me sometí a 25 intervenciones quirúrgicas para poder restaurar ese 85% del cuerpo, y en ese momento donde los médicos comienzan a descubrir mi cuerpo y comienzo a ver la condición en la cómo había quedado, comienzo a ver mis brazos, mis piernas, y lloré, me sentí mal, pero dije, está bien, no pasa nada, puedo utilizar ropa manga larga, puedo cubrir todo mi cuerpo, incluso mi uniforme literalmente cubre exactamente todo mi cuerpo. Pero días antes de salir del hospital viene la psicóloga y pone un espejo dado vuelta frente a mí y me dice, Ever Velázquez, quiero que penses en 3 cualidades que te definen como persona. Cuando yo le digo que he pensado en esas 3 cualidades, viene la psicóloga y gira aquel espejo que estaba frente a mí y paso de ser esta persona físicamente hablando a ser alguien completamente irreconocible. Es para mí ese punto de la vida y del proceso más doloroso, porque es ahí donde entendí que no había marcha atrás, no había cirugía, no había absolutamente nada que pudiese retornarme a ser el Ever de antes. Y fue muy doloroso, comencé a cuestionarme qué tanto daño pude haber hecho en la vida para después de haber sentido tanto dolor, tanto procedimiento quirúrgico, ahora tener que aprender a vivir una vida de esta manera. ¿Cómo una mujer se iba a fijar en algo así? ¿Cómo iba a ser capaz de formar una familia? ¿Cómo me iba a enfrentar a una sociedad hondureña que genera mucho prejuicio de lo que no conoce? Donde hoy en día en mis redes sociales me dicen Deadpool, Freddy Krueger, o me mencionan nombres de anime, o a veces me postean el monstruo de Resident Evil, o cosas por el estilo, haciendo claramente alusión a la forma en cómo me veo, o salir a un mercado, por ejemplo, y ver cómo las personas me quedan viendo no por quién soy, sino porque no encajo dentro del estereotipo de belleza, o en algunas ocasiones que no quiero andar en motocicleta y me subo a un bus del Carrizal, ver cómo las personas a veces prefieren ir de pie que quizás sentarse a la par mía porque piensan que al entrar en contacto con mi quemadura es alguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, ¿cómo adaptarse a esa discriminación que nuestra sociedad genera, producto de un desconocimiento en torno a cómo nos vemos en esta vida? Fue muy difícil para mí no caer en depresión. Esa misma noche yo rechacé la ayuda psicológica porque entendía que la persona que se sentaba frente a mí, por mucha empatía que tuviese, no comprendía con exactitud las emociones que yo estaba experimentando. Y esa noche, mientras lloraba en esa habitación, en esa sala del hospital, mientras trataba de hablar con Dios y entender qué era lo que pasaba, lo primero que vino a mi mente fue la promesa que le hice a mi abuela en el año 2014 de nunca más volver a intentar quitarme la vida. Y es ahí donde menciono que Dios es tan perfecto porque me hizo hacer esa promesa, ya que de no tener el significado que para mí tiene mi bisabuela, de no ser esa persona tan importante que es y ha sido en mi vida, y de no haber existido esa promesa de por medio, no dudo que como ser humano y producto de ese mismo proceso, probablemente en algún momento de la historia pude haberlo intentado. Sin embargo, al existir esa promesa, no me quedaba otra alternativa más que enfrentar la realidad que me tocaba vivir en ese momento. Me permitieron tener teléfono celular por primera vez y hice la primera videollamada con mi padre. Mi papá fue la primera persona en verme en estas condiciones y al ver su rostro lleno de ansiedad, de ojeras, de tristeza, yo no sabía que era producto de que él iba viendo los momentos en los que mis compañeros iban falleciendo, pero recordé mucho a mi compañero que lloraba por su hijo y quise ser empático con mi padre.
Y en ese momento donde trataba de buscar una alternativa para no hacer sentir mal a mi padre, donde Dios me mostró la fórmula que al final cambiaría mi forma de ver la vida, y fue comenzar a hacerme autobullying. Comencé a hacer bromas conmigo mismo, comencé a tomarle el lado amable a la vida, y en muchas ocasiones grababa videos para mi papá y le decía: mira papá, te dejaron media libra de carne asada. O generalmente mis cicatrices en los brazos tienen una parte cuadriculada, producto de la técnica que utilizaron, y le decía: mira, me dejaron el traje de Spider-Man incluido. A tal punto que hacía videos haciendo media pechada, pues por mi condición no podía, y etcétera. Para mí era una forma de hacerle ver a mi padre que yo estaba enfrentando el proceso de la mejor manera posible, aunque por dentro en ese momento no era así. Sin embargo, esta metodología me permitió poder crear esa coraza, esa fortaleza de resiliencia, a tal punto que hoy en día cuando me postean esos nombres de anime, de Deadpool y todo eso, yo me río porque yo me digo cosas peores. A veces vamos a jugar pelota con los bomberos y cuando armamos los equipos yo les digo: hey, ustedes son tramposos. ¿Por qué? Porque yo ya entro quemado a jugar, les digo, que no sé qué, cosas por el estilo. O a veces nos toca cubrir operativos para Semana Santa, Semana Morazánica, nos toca estar en carretera y les digo: me preocupa el sol. ¿Por qué? Porque me puedo quemar. Pero en fin, ha sido una metodología que en la sonrisa Dios me ha mostrado que la sonrisa sana. Hoy en día Dios me mostró a través de este proceso que el ser humano tiene que aprender algo, y es a dejar de quejarse tanto. Nos quejamos que si llueve, que se hace sol, que se hace frío, que si solo tenemos frijoles para comer, que si solo tenemos el mismo par de zapatos. Sin embargo, se nos olvida o pasamos por alto que Dios es tan misericordioso todos los días, desde el momento que nos permite despertar, que nos permite incluso poder gozar de este tiempo, poder tener a nuestra familia, nos permite regresar cada noche o cada tarde a nuestros hogares, poder disfrutar de esos momentos que al final son los que le dan sentido a nuestra existencia. Luego llegó un momento complejo en mi vida y fue el retornar a Honduras. Yo no quería regresar a Honduras porque sentía miedo. No sabía cómo iban a reaccionar las familias de mis compañeros. Yo pensaba que probablemente producto del dolor, ¿verdad?, ellos pudiesen haber pensado de una forma negativa y quizás al verme podrían decir: ¿por qué sobrevivió él y no mi esposo? ¿Por qué él y no mi hijo? ¿Por qué él y no mi padre? ¿Por qué él que no tiene familia? Y era muy difícil. Y una vez más puse las cosas en manos de Dios, pidiéndole a Él guía y protección. Y el día que regresé a Honduras, los primeros en recibirme fueron las familias de mis compañeros. Se acercaron, me dieron un abrazo y me dieron palabras de aliento. Y eso al final me quitó ese gran peso de encima. El primer ascenso que yo tengo en bomberos me lo dieron por el accidente, el ascenso de bombero a cabo. Muchos de los oficiales dentro de la institución no estaban de acuerdo, consideraban que no era meritorio. Para el ascenso de cabo a sargento sucedió algo, y es que nos reunieron a todos en una cancha y el oficial dio unas recomendaciones, pero dijo algo. Aquí dice: no se le va a aplicar ninguna tabla preferencial ni esperen ningún trato especial por absolutamente nada. Aquí todos van a ser tratados con igual y se les va a aplicar las mismas condiciones. Cuando yo volteo a ver a ambos lados, yo veo que la única persona que tenía el derecho de poderlo exigir por su condición en ese momento era mi persona. Entonces entendía por dónde iba la advertencia de ese oficial, así que doblé rodillas una vez más y le pedí a Dios misericordia, que me diera fortaleza física y que no me dejara avergonzado. Comencé a prepararme físicamente durante un mes, corriendo, haciendo pechadas, yendo al gimnasio, y el día que me someto a la prueba física en el Estadio Nacional, para honra y gloria de Dios, de todos los compañeros, yo fui el tercer mejor calificado. A pesar de mi condición física, a pesar de que realmente no estaba listo para someterme a una prueba así, logré ser el tercer mejor calificado de toda mi promoción. Para mí, Dios ha sido tan maravilloso y todo este proceso me ha enseñado cosas grandes, me ha enseñado a perdonar, incluso algo que se me olvidaba. Durante ese tiempo que estuve en México, el primer mes me cuidó un tío, un familiar, pero el resto necesitaban a alguien que fuese, me cuidara,
pero que no llorara, porque los médicos son muy restrictivos con eso. Y de todas las personas de la familia que pudiesen cumplir esa función, la única que podía era mi madrastra. Cuando a mí el embajador de Honduras en México me dice, tu madrastra es la única persona que puede venir a cuidarte, entendí que Dios lo que quería era que aprendiera a sanar y a perdonar de corazón. Así que no lo dudé 2 veces y fue mi madrastra la que viajó a México para compartir los últimos meses conmigo, y eso ayudó para que pudiésemos limar asperezas y que por fin pudiese perdonar de corazón y pudiese olvidar todo lo que había sucedido. En la actualidad, hoy en día, puedo compartir un almuerzo con ellos dos, podemos almorzar, visitarlos tranquilos, sin ningún tipo de remordimiento ni nada por el estilo. Luego pasó el tiempo y en el año 2021 me intentaron despedir del cuerpo de bomberos. Bajo esas circunstancias fue que di mis primeros pasos en política. Sé que el tema político pues suele polarizar mucho el tema de ideas, pensamientos y criterios, y al final es un derecho propio de cada uno de nosotros. Sin embargo, para mí fue un escudo, porque al intentarme despedir del cuerpo de bomberos por exigir mis cirugías, pues era una manera de poder tener acceso a medios de comunicación y sentir ese respaldo. Estando en esa contienda política, pues conocí a un fraterno, un amigo, que fue el que me llevó a conocer de PINED, a conocer de la organización, y fue que me llevó al capítulo central, que se reúnen en Expreso de la Tepeyac, y para mí fue como encajar en el lugar perfecto. Durante mucho tiempo yo estuve buscando distintos lugares, tratando de encajar, de dónde sentirme bien. Sin embargo, cuando tuve esa primera oportunidad y cuando escuché el testimonio del fraterno que compartió en ese momento, me di cuenta que Dios me había guiado hasta este lugar con ese objetivo. Cuando pude entender la misión, la visión de la fraternidad, de cómo a través del testimonio poder transmitir parte de esas maravillas, de cómo Dios transforma nuestras vidas a través de procesos, de cómo cambia nuestras vidas a través de esta forma, y cómo estos testimonios pueden ayudar o servir de luz para otras personas que quizás están pasando por procesos similares y hasta el día de hoy no encuentran una respuesta. Y en ese sentido sentí que era lo mejor. Y es cierto, tengo poco tiempo, pero en poco tiempo Dios me ha demostrado por qué me querían en esos lugares. A finales de enero yo recibí mi primer SAEL, y para mí fue una experiencia realmente maravillosa que pude compartir con fraternos que aquí están presentes. Fue algo espectacular, primera vez que yo podía experimentar algo tan maravilloso, y para mí fue muy especial, muy gratificante. Dios ha sido tan especial que si hoy en día ustedes me preguntaran si me arrepiento de lo que he pasado y si supiera lo que pasaría o en qué me convertiría, les diría que me volvería a someter nuevamente al mismo proceso de quemadura si sabría que esto sería el camino que Dios ha destinado para mí. Ha sido muy maravilloso. En la actualidad estoy a punto de graduarme de Derecho este año, si Dios lo permite, culmino mi carrera. Estoy escribiendo mi propio libro, y como muchos lo sabrán, pues gracias a Dios, pues también fui electo como regidor de la comuna capitalina, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que el presidente de mi partido pidiera el voto en contra, a pesar de que no se tuvieron credenciales y que esos votos pudieron haber ido a parar a cualquier otro lugar. Yo solamente le pedí a Dios: Señor, si esto no es el camino que yo debo seguir, apártame y muéstrame por dónde debo caminar. Y a pesar de que en el primer corte de esas elecciones generales yo no salí electo y estaba muy nervioso porque me sentía decepcionado en cierta forma por el empeño que había puesto, esa misma noche yo doblé rodillas y nuevamente le pedí a Dios que si no era para mí, que me permitiera tener paz y poder descansar y continuar con mi vida, pero que si este era el camino, que fuese Él quien me guiara y que nunca me permitiera apartarme de Él. Y a la mañana siguiente comencé a salir electo como el regidor número 10, y como siempre comentarios de todo tipo, siempre aparecieron personas que decían: ojalá que no te saquen, Diego, porque esto viene empezando, pero lo que Dios escribe nadie lo puede borrar, y eso nunca cambió. Sé que Dios tiene todavía muchas cosas para mí, y espero poder llegar a alcanzar con ese propósito de vida por el cual Dios me ha dejado en esta tierra, entendiendo que debe ser un propósito muy grande del porqué de 5 solamente sobrevivir uno. Así que en esta hermosa mañana, estimados fraternos, les pediré que me puedan acompañar con una oración muy importante para mí. Así que les pido por favor cerrar sus ojos.
Señor Jesús, en esta hermosa mañana, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi único y verdadero Salvador de mi vida. En tus manos pongo a mi familia y todos mis problemas para que seas tú quien toma el control de todo. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ever. Sin duda, seguimos como capítulo bendecidos, teniendo el tipo de testimonio y viendo la obra que Dios ha hecho en tu vida. Como parte de nuestro capítulo siempre entregamos un reconocimiento al testimonio. Y él mismo dice, voy a ponerlo antes. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo otorga el presente a Ever Velázquez por haber compartido su testimonio de Dios en su vida en nuestro hermoso capítulo Expreso Americano Toncontín número 2, y a la vez agradecerle su apoyo en el servicio del Señor a través de esta bendecida organización. Gracias, Ever. Gracias. Vamos a la foto. Listo, ahora estamos listos con la... Vamos a proceder, Ever, a la oración por las papeletas y los sobres. Padre eterno que habitas en gloria, Señor Jesús, gracias te damos, Dios amado, en esta hermosa mañana por permitirnos estar ante tu santa y bendita presencia. Padre, gracias por tus maravillas, gracias por tu bondad, gracias, Padre, por todas esas bendiciones que tú nos brindas día con día. Gracias porque tú no te apartas de nosotros y siempre nos guías en todo momento. En esta hermosa mañana, Padre, ponemos en tus manos cada una de las peticiones, Padre, que han sido escritas en esta papeleta. Que seas tú, Padre, quien conceda conforme al anhelo y conforme al corazón de cada uno de los fraternos que en esta hermosa mañana se encuentran en este lugar, Padre. Que seas tú quien le guíe, quien le brinde fortaleza para enfrentar cada uno de los procesos que en estos momentos se están atravesando en sus vidas. Que seas tú, Padre, esa guía, esa luz que les permita, Padre, poder encontrar el camino correcto, que les permita poder comprender cuál es el mensaje, cuál es esa transformación que tú deseas en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Dales paz, sabiduría, entendimiento, Padre, discernimiento para poder comprender tus propósitos en la vida de cada uno de ellos, Padre, y que cada uno de estos anhelos, de esos deseos, pues puedan ser cumplidos en tu nombre, Señor Jesús, que ellos puedan el día de mañana dar fe y testimonio de esas grandes maravillas que tú estás a punto de cumplir en cada una de sus vidas, Señor eterno. En esta hermosa mañana también te pedimos, Padre, por esas contribuciones. Sabemos que serán utilizadas para tu obra, Padre, que serán utilizadas para poder seguir llevando estas maravillas, Padre, a través de estos testimonios, para seguir transformando vidas, para seguir, Padre, mostrándole al mundo de que tú eres perfecto, Padre, de que tú eres el dueño del oro, de la plata, y que tú tomas el control de toda situación, que tú eres el único, Padre, que nos respalda y nos guía en todo momento. Todo esto lo ponemos en tus manos, Padre, para que seas tú quien tome el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Continuamos con la oración por las autoridades y nuestro fraterno Giovanni Aplícano nos va a guiar. Buenos días, mi reverencia, Padre Celestial. Acá venimos poniendo en tus manos, Padre, en este capítulo, las autoridades de nuestro país, Jesús. Padre, ponemos en tus manos ese nuevo presidente que tú has puesto, Señor Jesús. Padre, todas esas autoridades también que están puestas por ti, Señor Jesús. Esos diputados que son los que aprueban lo que va a pasar en este país, Padre. Te pido, Padre, que
que seas tú tocándoles el corazón, Padre, que todo sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Padre Celestial, también pongo en tus manos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, Papá Dios. Padre, todos esos capítulos, Padre, que se han cerrado de una u otra forma, papá, toca corazones, Padre, para que se vuelvan a reactivar, Papá Dios, para que muchos conozcan de esta organización Fraternidad, Señor Jesús. Padre, también pongo en tus manos este capítulo, Papá Dios, que este es un capítulo hermoso, grande y puesto por ti, Señor Jesús. Y sobre todo, Padre, los directivos, Padre, que den hermosamente el ejemplo para cada uno de los que venimos a este capítulo, Padre, que todo sea en orden, Señor Jesús. Todo te lo pido, te lo agradezco en el sagrado y poderoso nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Continuamos con la oración final y para ello el fraterno Selman Núñez nos la va a hacer. Padre de la misericordia, en esta mañana, Padre, te queremos dar gracias por esta reunión que hemos tenido el día de hoy, Señor. Gracias por este embajador que te plació enviar, Señor, para que nos diera una porción de lo que tú has hecho en su vida, Señor. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, y sabemos que tú nos vas a acompañar donde quiera que vayamos, Señor, nuestros trabajos, nuestras casas, y todo lo que tengamos que hacer, Padre, que sea en tu nombre, Padre. Nunca te apartes de nosotros y siempre ve delante de nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén. Fraternos, con esto damos por finalizada nuestra reunión del día de hoy. Nuestro testimonio estará dando oración a los fraternos que deseen poner algo en oración en la parte de la terraza. Nos despedimos el día de hoy, los esperamos el próximo lunes. Gracias. Aquí en la parte de atrás para ver.